Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Bueno, debido al percance que tuvimos el día de ayer, que no se me escuchaba bien, bueno, hemos tomado la decisión de poder grabar nuestra clase. El día de ayer estuvimos comenzando a las 20:30 y, bueno, hubo un periodo de presentación donde estábamos todos allí, ¿verdad? Unidos. Ahora voy a grabar esta clase para que ustedes la puedan ver y para ello, bueno, vamos a comenzar o a continuar, mejor dicho, ¿no es cierto?, mostrándoles a ustedes nuevamente aquí el plan de curso. Ya el material se les fue entregado a través de el WhatsApp y ese material es el material base para que ustedes puedan estar estudiando, ¿verdad?, esta materia. La materia es método de estudio bíblico inductivo, ¿ya? Y quien lo imparte es el profesor Marcelo Díaz, ¿ya? Para que usted lo tenga ahí presente. Bueno, el día de ayer compartimos esto, pero para que quede en la grabación, estamos volviendo a compartir, ¿no es cierto?, el plan de curso. Seminario Teológico Ministerial Chile, CETEMIN Norte, ¿verdad? Su curso es Bachiller en Teología y el módulo es estudio bíblico inductivo. El número de créditos son 4, carga horaria son 2 horas por 4 semanas. Ya es decir, vamos a estar 4 lunes con la ayuda del Señor y el año lectivo, ¿no es cierto?, 2026. Profesor Magíster Marcelo Díaz Hermosilla y el correo es marcelotecna@gmail.com. Bueno, esto lo volvemos a repetir, ¿no es cierto?, para que a ustedes les quede más claro, ¿no es cierto?, en la grabación, si es que alguno no logró, ¿no es cierto?, escuchar, pero también lo tienen ustedes allí presente en su material. Ahora, ¿cuál es la característica de la asignatura? Bueno, el módulo comprende el estudio de un método para estudiar la palabra de Dios, ya el cual debe aplicarse a cualquier porción de la escritura o puede, ¿no es cierto?, aplicarse a cualquier parte de la escritura, Antiguo o Nuevo Testamento, en cualquier momento y por el resto de la vida. Es decir, es una herramienta, ¿no es cierto?, que les va a servir para siempre. Y este procedimiento constituye una manera más sencilla de entender lo que la Biblia quiere decir. Ya como lo comentábamos también, ¿no es cierto? Toda la información que se extrae de lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Bueno, prerequisito es que esté inscrito, ¿verdad?, allí en Setemin Norte. Y el objetivo general es que cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, puedan realizar un estudio de la Biblia de manera correcta y en un contexto propio. ¿Ya? Lo comentamos también el día de ayer, ¿verdad? Al estudiar la Biblia, solo con la Biblia, ya no con materiales externos o que comentarios que hablen sobre la Biblia, sino que directamente de la Escritura, ¿no es cierto? Nos va a ayudar también, ¿no es cierto?, a tener una percepción más profunda y clara de la palabra del Señor. ¿Ya? Objetivos específicos, que el alumno pueda sentir la confianza en su habilidad de interpretar la palabra de Dios, aumentar el conocimiento acerca de Dios, lo cual fortalecerá su fe, y ayudar al estudiante a leer la Biblia de tal forma que pueda descubrir qué dicen los pasajes, qué significan y cómo podemos aplicarlo a su vida. Ya recuerde que estaba la observación, la aplicación y la interpretación. Ya esos son los 3 puntos importantes dentro del método de estudio bíblico inductivo. Ya ahora el contenido, ¿no es cierto?, en cada una de las clases hasta llegar a la última estaremos viendo lo que es la observación, la interpretación, la aplicación y el estudio inductivo de textos narrativos y el estudio inductivo de textos epistolares, ¿ya? Es decir, lo que es una narración y lo que es una carta o una epístola, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Bueno, sobre todo se va a evaluar la responsabilidad, ¿no es cierto?, de estar a las 8:30, ¿no es cierto?, allí participando con su cámara abierta, ¿verdad? Y al final, en la última clase, haremos un trabajo, ¿no es cierto?, de aplicar lo que hemos aprendido, que sería 2 trabajos de ejercicio inductivo, uno de Primera de Corintios capítulo 13 y el otro de Filipenses capítulo 2. Ya con todo lo que ustedes aprendieron en estas 3 semanas, en la cuarta semana ustedes harían este ejercicio que sería el que iría evaluado aparte, ¿no es cierto?, de la participación
en clase. ¿Ya? Y bueno, también ayer compartimos este texto que basa, ¿no es cierto?, el estudio inductivo y se encuentra en Edras, capítulo 7, verso 10. Dice, porque Edras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Porque Edras había preparado su corazón para inquirir, este proceso sería la observación, la ley de Jehová. Entonces nosotros tenemos que observar el pasaje, leer el pasaje varias veces, ¿verdad? Y para cumplirla, aplicar lo que nos señala el pasaje, ¿verdad? Y después para enseñar, es decir, interpretar lo que el pasaje está diciendo, ¿verdad? En Israel, sus estatutos y sus decretos. ¿Ya? Entonces, resumiendo así, ¿verdad? Bien, bien, bien por encima, el estudio bíblico inductivo es un método que puede usar cualquier persona. Comprende tres habilidades: la observación, la interpretación y la aplicación. La observación nos lleva a descubrir lo que dice el pasaje. ¿Ya? La observación enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. De ella parten la interpretación precisa y la aplicación correcta. La observación contesta a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Entonces, siempre la observación va a estar relacionada a esta pregunta. ¿Qué dice el pasaje? La interpretación es descubrir lo que quiere decir. Ya, primero lo que dice el pasaje. Lo segundo sería lo que quiere decir el pasaje. La interpretación contesta a la pregunta, ¿qué quiere decir el pasaje? ¿Cómo lo entendieron los destinatarios originales? ¿Qué significó para ellos? ¿Ya? Entonces también es importante. Y por último, la aplicación. Descubra cómo ponerlo en práctica. La aplicación contesta a la pregunta, ¿qué quiere decir para mí personalmente? ¿Ya? Es decir, lo que yo descubrí, ¿no es cierto?, en el pasaje, lo que quiso decir el autor en el pasaje. Ahora, ¿cómo yo lo pongo en práctica? Ya la aplicación contesta la pregunta, ¿qué quiere decir para mí personalmente? ¿Y qué verdades puedo poner en práctica? ¿Qué cambios debo hacer, verdad, en mi vida? ¿Y qué significa este pasaje para mí? ¿Ya? Entonces, esto sería como el resumen de el estudio bíblico inductivo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos algo importante. El estudio inductivo de la Biblia usa la misma Biblia como fuente de información acerca de la Biblia. Entonces, nuestra fuente, nuestra fuente para obtener la información, nuestra fuente para obtener la información siempre va a ser la única, es la Biblia, la palabra de Dios. No usaremos comentarios, no iremos al griego ni al hebreo, sino que será nuestra fuente única la escritura. ¿Ya? Entonces, este estudio usa la misma Biblia como única fuente de información acerca de la Biblia. ¿Ya? Ahora, ¿por qué, queridos hermanos, estamos haciendo este estudio? Bueno, acá también lo señala. Hoy más que nunca se necesita estudiar la Biblia sin las conclusiones hechas o ideas preconcebidas e información de segunda mano, sino ver realmente qué es lo que está diciendo para que el Espíritu Santo pueda darnos convicción de lo que Él inspiró. ¿Ya? Entonces necesitamos que sea la misma escritura, que nos hable de la escritura, nos muestre la escritura y nos enseñe la escritura. Sabemos que, bueno, ustedes lo ven en teología sistemática, ¿verdad? Ya no hay inspiración, ya no hay revelación, pero sí tenemos iluminación por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces tenemos iluminación para poder entender, ¿no es cierto?, la palabra o la escritura. Lamentablemente, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros tomamos muchos libros acerca de la Biblia y estudiamos de acuerdo a lo que ya está escrito sobre el pasaje, pero no sacamos nosotros o no extraemos nuestras propias ideas o nuestras propias conclusiones. ¿Está seguro que está estudiando lo que la Biblia dice? Son preguntas que nos hace acá el autor, ¿no es cierto? ¿Dónde están los resultados? Si eso es así, no es adquirir conocimiento, sino un cambio para una manera nueva de vivir. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que ustedes puedan leer todo este manual, que es muy corto, son
37 páginas, este manual es corto, ¿no es cierto? Tiene 37 páginas, ya que ustedes puedan ir leyendo este pasaje, ¿no es cierto? O este material, y a la par vamos a ir también, ¿no es cierto?, con los PowerPoint, ya que estaremos meditando allí, ¿ya? Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a compartir ahora, ¿no es cierto? Este primer PowerPoint es un Power más que todo, ¿verdad? Informativo, ¿ya? De cómo nosotros tenemos que usar la escritura, ¿ya? Así que vamos allí con la ayuda del Señor. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, principios básicos que necesitamos, ¿no es cierto?, para entender, ¿verdad? Y aprovechar este estudio, ¿no es cierto?, de método inductivo, ¿ya? Entonces, para poder entender, ¿no es cierto?, este método, necesitamos conocer, ¿no es cierto?, un poquito de gramática, ¿ya? Para poder entender, ¿no es cierto?, bien conocer también la gramática, ¿ya? Entonces, para entender este método inductivo, necesitamos conocer, ¿verdad?, la gramática. Y esta gramática comienza primero con una oración o enunciado. Bueno, es la parte del lenguaje que expresa una idea con sentido completo, ¿ya? Entonces, la oración es la parte del lenguaje que expresa una idea con sentido completo. Por ejemplo, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces ahí tenemos una oración. Ahí tenemos también un enunciado. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, o reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces, en una oración, enunciado, podemos encontrar sustantivos, ¿verdad? Que son parte de la oración, los verbos, oración, pronombres, también podemos, ¿no es cierto?, ver adjetivos, preposiciones, conjunciones, adverbios y artículos. Todos estos son componentes, ¿verdad?, de una oración. Y es importante, ¿no es cierto?, que nosotros conozcamos, ¿verdad?, con respecto a ellos, para poder entender la forma también de que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, que es el método inductivo. ¿Ya? Entonces tenemos que los sustantivos, ¿no es cierto?, son aquellos palabras que nos indican personas, es decir, un niño, una profesora, Marcelo, ¿ya? Entonces los sustantivos son los que nos muestran, ¿no es cierto?, personas, animales, cosas, cuadernos, lugares, ciudades, ¿ya? Ideas o conceptos como amor, justicia o libertad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunas, ¿verdad? Ahí tenemos un grupo de hombres, ¿no es cierto? Tenemos ahí un conejo, tenemos un paisaje, todos estos son sustantivos, ¿ya? Estamos en lo más básico, queridos hermanos, para poder, entre comillas, después entrar de lleno a lo que es, ¿verdad? Eh, el estudio bíblico inductivo. Y tenemos también, ¿no es cierto?, los verbos. Ya estos verbos, ¿verdad?, son estas palabras que expresan acciones, ya que se realizan dentro de una oración, y los verbos son la parte más importante en el predicado. Tenemos al sujeto y tenemos después al predicado, que es la acción que hace el sujeto. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, una persona que está escribiendo. Entonces el verbo sería escribir. Acá tenemos, ¿no es cierto?, jugar, ¿ya? Y después tenemos acá, ¿verdad?, cantar. ¿Ya? Todos estos son verbos que muestran, ¿no es cierto?, una acción que va a realizar el sujeto.
Después tenemos los pronombres, ¿verdad? Los pronombres son las palabras que sustituyen al nombre en una oración. ¿Ya? El ejemplo es Juan escribió un evangelio. Entonces, él era el discípulo amado. ¿Ya? Entonces, cuando cambian al sujeto, ¿no es cierto? Se le pone este pronombre que aquí está en mayúscula, que sería la palabra él. ¿Ya? Después tenemos los adjetivos, que son las palabras que nos dicen cómo es o cómo está el sustantivo. Por ejemplo, hubo una guerra, entonces acá el adjetivo es una larga guerra o una corta guerra. Ese sería también el adjetivo, ya que unen las palabras o las oraciones, indicando la relación que existe entre ambas. Por ejemplo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Entonces está hablando, ¿no es cierto?, que hay una secuencia allí, ¿verdad? Pero esto está indicando una relación, ¿verdad? Que ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios. Y tenemos también las y generalmente subordinas. Por ejemplo, venid, aclamemos alegremente. Entonces venimos, aclamamos alegremente. ¿A quién? A Jehová. Entonces también ahí, ¿no es cierto?, lo tenemos con mayúscula para que también, ¿no es cierto?, podamos ir entendiendo. Y por último tenemos, ¿no es cierto?, los adverbios, ya los cuales modifican el significado de los verbos y de los adjetivos o de otro adverbio. Por ejemplo, y estaban dos tinajas, pero, ¿no es cierto?, no solo indica que estaban dos tinajas, sino que estaban allí, en ese lugar, ¿verdad? Dos tinajas, ¿no? Entonces, para que también nosotros lo podamos tener ahí presente, ¿ya? Y bueno, tenemos, ¿no es cierto?, que la oración se divide en dos grandes partes, ¿verdad? Que son sujeto y predicado. Todas las oraciones o enunciados están formadas por estas partes básicas, ¿ya? Que son sujeto y que son el predicado, ¿ya? Entonces el sujeto es la parte de la oración que se refiere a la persona, al animal o cosa de quien se dice algo o que realiza una acción. Y el predicado, ¿no es cierto?, es la parte de la oración que se forma con la palabra o palabras del sujeto, ¿ya? Ahora, esto es básico, hermanos, pero en realidad es importante. Entonces, el sujeto nos dice quién, ¿no es cierto? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es la persona? Y el predicado nos señala qué hizo, qué, cuándo, cómo, por qué, para qué y dónde. ¿Ya? Entonces, el predicado nos muestra qué hizo el verbo. ¿Ya? Y las preguntas para conocer el predicado es qué, cuándo, cómo, por qué, para qué, dónde. Y ponga atención porque estas mismas preguntas son las que nosotros utilizamos para el método inductivo, especialmente, ¿no es cierto?, en la observación. Entonces, ¿cuál sería el sujeto en esta frase? Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, el sujeto es Dios, ¿verdad? Y el predicado, ¿verdad? Tiene un verbo que es creó, ¿verdad? Entonces el verbo sería crear, que da una acción, los cielos y la tierra. ¿Qué creó Dios? Bueno, creó los cielos y la tierra, ¿ya? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el que creó todas las cosas? Dios, ¿ya? ¿Y quién, qué hizo? Creó, ¿ya? Esa es la acción. Y después tenemos acá, ¿no es cierto? Cantad con gozo a Dios. Ahí, ¿verdad? Tenemos un sujeto que no se ve, que no está escrito, ¿ya? Cantad con gozo a Dios. Tenemos un sujeto, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿quién? ¿Quién va a cantar? ¿Vosotros o nosotros o ellos, ¿ya? Entonces, pero tendría que ser vosotros para que junte con la acción, cantar, ¿ya? El verbo cantar, ¿verdad? Que nos da la acción con gozo,
a Dios, mostrando cómo se hace o cómo vamos a hacer, ¿no es cierto?, este cántico a nuestro Dios. Bueno, queridos hermanos, ese es el primer PPT o Power, ¿no es cierto?, que está totalmente, ¿no es cierto?, relacionado, ¿verdad?, en este momento con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, por eso es importante, ¿verdad?, que usted pueda conocer estas normas básicas de la estructura gramatical de una oración para poder ir, ¿no es cierto?, de lleno a lo que es el método de estudio inductivo, ¿ya? Entonces, para que también usted lo tenga presente allí. Bueno, ahora entonces entramos en tierra derecha, ¿ya? Y vamos a ver el siguiente PowerPoint. Bueno, entonces acá tenemos la primera diapositiva, ¿verdad? De este documento, ya que nos va a hablar de el método de estudio inductivo. Ya ahí vemos, ¿no es cierto?, a un personaje que va subiendo, ¿verdad?, por la montaña, ya, y eso nos habla, ¿verdad?, de esta importante que es poder, entre comillas, ¿verdad?, subir, subir y aprender, ¿verdad?, sobre este método. Voy a apagar mi camarita, ya que parece que estoy presentando nuevamente problemas allí. Entonces, queridos hermanos, el método de estudio inductivo, ¿verdad? Es este método que nos presenta, ¿verdad? La forma de poder estudiar la palabra, ¿no es cierto?, de una manera más profunda, pero en una forma sencilla, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que la última carta que fue escrita por el apóstol Pablo es segunda de Timoteo, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos que esta es la última carta? Porque cuando usted lee, ¿no es cierto?, en el método inductivo, usted tiene que leer toda la carta, es decir, leer todo segunda de Timoteo una vez, dos veces, tres veces, y después va recopilando información ya que va apareciendo allí en la carta, y ahí usted va sacando sus conclusiones. ¿Ya? Entonces, pongámosle, leemos, ¿no es cierto? Y llegamos al verso 6 del capítulo 4. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Entonces, la misma palabra, la misma escritura nos muestra, ¿no es cierto?, que Pablo sabía ya que pronto iba a partir, ya, entonces por ende también podemos concluir que esta es una de las últimas de sus últimas cartas. Después tenemos, ¿no es cierto?, que él estaba solo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vamos leyendo, dice, de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes, ¿ya? Entonces, acá Pablo también nos da información de que está quedándose solo, ya allí donde él está. Y otro versículo dice, pues de más, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia, ¿ya? Entonces tenemos la información de que Pablo está quedándose solo, ¿verdad? Porque algunos le abandonaron, ya, de más, y, pero hay otros que él envió, ¿no es cierto?, a trabajar. Entonces,
Él escribe, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Ya? Entonces también hay un desafío en esta carta, ¿no es cierto?, para interpretar correctamente lo que dice la palabra, la escritura. ¿Ya? Entonces, vamos allí con la ayuda del Señor, porque es importante que nosotros hagamos una correcta interpretación de la escritura, porque dice también allí en segunda de Timoteo, Pablo en su última carta, donde está quedando solo, ¿verdad? Que debemos interpretar correctamente la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya? Entonces, el apóstol instruye, ¿no es cierto?, a Timoteo. Ya Pablo, ¿no es cierto?, es el apóstol a los gentiles. Timoteo, un hijo en la fe, ¿no es cierto?, que se convierte, ¿verdad?, bajo el ministerio del apóstol Pablo y que después, ¿no es cierto?, acompaña a Pablo en muchos de sus, ¿verdad?, viajes, pero al final también él queda pastoreando, ¿verdad?, en la iglesia de Éfeso, ¿ya? Y Pablo le escribe, ¿no es cierto?, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es decir, para dar instrucción, compartir conocimiento, hacer entender, ¿ya? Para redarguir, para tener una convicción, para convencer, para revelar, ¿ya? Para corregir también, ¿no es cierto? Cambiar, aplicar, ¿verdad? La manera errada que llevábamos o que teníamos de vivir, ¿verdad? Y por último, para instruir en justicia, que tiene que ver con esta manera, ¿verdad?, de vivir, vivir la palabra, vivir el Evangelio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura nos lleva a este hombre, ¿verdad?, de Dios que sea preparado y que sea perfecto, y cuando hablamos de perfecto estamos hablando, ¿verdad?, de madurez. Estamos hablando, ¿no es cierto? Porque ningún hombre es perfecto, solo Jesucristo fue el hombre perfecto, 100% Dios, 100% hombre, pero está hablando de madurez, ¿no es cierto? Que el hombre de Dios sea un hombre maduro, ¿verdad? Que tenga convicciones profundas, porque tiene un conocimiento de la palabra, fue enseñado por la palabra, redarguido por la palabra, corregido por la palabra, instruido también, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, el apóstol nos está llevando también allí, ¿no es cierto?, a que podamos dejar que el Espíritu Santo pueda redarguir, ¿verdad?, convencer de pecado, de justicia, de juicio, pueda aplicar esa palabra que leemos, ¿no es cierto?, con la iluminación que necesitamos al leer la Escritura. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos un mapita, ¿no es cierto? O un pequeño mapa conceptual que nos habla de esto, ¿ya? Que nos habla de esta interpretación, ¿verdad? Es qué quiere decir la Biblia, ¿no? Y por eso es tan importante el método inductivo, ¿ya? Porque en el método inductivo ya es porque es tan importante, ¿no es cierto? Aquí en el método introductivo, ¿verdad? Vamos a la palabra, es decir, ¿qué nos quiere decir la Biblia? ¿Qué nos quiere decir este pasaje? ¿Ya? Y no buscamos a través de comentarios, sino que vamos a la palabra misma, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la Biblia? Después tenemos allí, ¿verdad?, la correcta interpretación hoy. Es decir, cuando yo saco una conclusión de lo que dice el libro para ese tiempo, para esa época, traigo esa interpretación, ¿no es cierto?, al día de hoy y ahí se vuelve en una aplicación. ¿Ya? Entonces, la correcta interpretación hoy, ¿cuál es? Ya para este tiempo. Entonces, tenemos allí, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener cuidado con la superinterpretación. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una exageración, ¿no es cierto?, de las escrituras, que no es lo que dice la Biblia,
sino lo que a mí se me ocurrió. Ya después tenemos la subinterpretación, que es un malentendido, es decir, no entendí correctamente lo que estaba diciendo la escritura. Entonces, la interpretación es muy relevante para poder tener una correcta interpretación hoy, el punto de vista del autor. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Ya? ¿Qué quiso decir el autor primario? Ya el autógrafo, el que escribió la carta, el que escribió el libro, porque si yo logro discernir lo que dijo el autor bíblico, voy a poder traer la correcta aplicación al día de hoy. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, había un problema con la carne sacrificada a los ídolos. Ya, ustedes bien saben que en ese tiempo, ¿no es cierto?, había mucha idolatría, ¿verdad? Y dentro de esta idolatría y este paganismo se hacían sacrificios, ofrendas de animales, ya a ciertos dioses, ¿no es cierto?, allí. Y esta carne que había sido ofrecida a ídolos, después se vendía en la carnicería, pero se vendía a un costo menor. ¿Ya? Entonces, los hermanos le preguntan a Pablo, Pablo, ¿podemos comer esta carne que fue sacrificada a los ídolos? Y bueno, Pablo, ¿no es cierto?, allí los da una enseñanza donde dice que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina, sino lo que está en el corazón, que a través de la oración usted puede santificar, ¿no es cierto?, ese alimento, pero, dice el apóstol Pablo, si hay un hermano que es débil en la fe, recuerde que muchos estaban convirtiéndose y saliendo del paganismo, saliendo de la idolatría y volviéndose al cristianismo, ¿ya? Entonces, si hay alguno de estos hermanos débiles que cree que es pecado comer carne sacrificada a los ídolos, yo no lo hago, no como carne, ¿ya? Entonces, la interpretación original es que esta carne se podía comer porque era santificada, pero por amor al más débil, lo cierto, yo me iba a abstener de comer esta carne. Ahora, hoy nosotros no tenemos ese problema. Usted no va a la carnicería y no pregunta, oiga, esto fue sacrificado a un ídolo, sino que la carne, ¿no es cierto?, está para ser a la venta, ¿no es cierto?, y para que usted pueda consumirla sin haber sido ofrecida a ningún dios. Pero hay un principio y esa es la aplicación o la interpretación que podemos traer para el día de hoy. Y es si hay algo que yo hago, si hay algo que yo estoy realizando y hay un hermano débil en la fe y él cree que eso está mal, por amor a ese hermano, ¿verdad? Yo no lo voy a hacer. Entonces, ese es el principio del amor, ¿verdad? Y de negarme a algo que yo sé que no está mal, pero si hay un hermano que no lo entiende, por amor a ese hermano, yo me voy a limitar en no realizarlo. ¿Ya? Entonces, el principio sigue vigente hasta el día de hoy, ¿verdad? Que es qué cosas quizás pueden producir daño, ¿no es cierto?, a mi hermano, ¿verdad? Y eso, por amor a ese hermano, no lo voy a realizar. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la aplicación, ¿verdad?, de la escritura. Entonces, la inspiración la recibió el autor de la escritura, ¿verdad? Aquel que escribió la carta, ¿no es cierto? En este caso, Pablo, que escribe la carta, él recibió inspiración divina por el Espíritu Santo y por eso al descubrir claramente, ¿no es cierto?, cuál era el objetivo de haber escrito ese pasaje del autor, nos lleva a poder tener una buena interpretación, ¿ya? Y lo que traemos, ¿no es cierto?, a este tiempo, que es la interpretación con el Espíritu Santo, vendría a ser la iluminación. ¿Cómo yo aplico este pasaje al día de hoy cuando, ¿no es cierto?, no hay animales sacrificados a ídolos y que se venda la carne en la carnicería? ¿Ya? Entonces, eso nos ayuda también, ¿no es cierto?, en la comprensión correcta, ¿verdad?, de la palabra del Señor. ¿Ya? Y evitamos esto, que es el subjetivismo, que el intérprete se vuelve la última autoridad para toda la interpretación. Si yo no puedo interpretar a mi manera, a mi pinta, sino que tengo que ver primero qué fue lo que dijo el autor primario a una audiencia primaria y de acuerdo a eso yo
extrapolo y traigo esa verdad y la aplico en el siglo XXI. ¿Ya? Entonces, para que también usted lo tenga ahí eh, con mucha claridad. Entonces, para interpretar necesitamos primero conocer el punto de vista del autor, ¿ya? Y así, con ese punto de vista, sabiendo lo que quiso decir el autor, nosotros podemos interpretar y traer, ¿no es cierto?, ese pasaje a nuestro tiempo, ¿verdad? Y para nuestra generación, ¿ya? Así que eso también es muy relevante. Ya hace 2000 años, ¿no es cierto?, se escribió la palabra y hoy, ¿no es cierto?, la iglesia necesita aplicarla en forma correcta, ¿ya? Y para ello, ¿verdad?, necesitamos esta interpretación. Entonces, tenemos un autor primario que escribió hace más de 2000 años atrás, ¿verdad?, a una audiencia primaria porque había una situación o porque habían preguntas que él tenía que responder, porque habían problemas que se habían suscitado y esta interpretación la tenemos que traer, ¿no es cierto?, al día de hoy, ¿verdad? Y, y por eso tenemos ahí, ¿no es cierto?, estas barreras, ¿verdad?, para poder interpretar correctamente. Primero, la barrera del tiempo, la cultura que había hace 2000 años atrás, pensando solo en los libros del Nuevo Testamento, porque si hablamos del Antiguo, son muchos años más, hasta 4000 años antes de Cristo, ya va 2000 años antes de Cristo, más 2000 después, son 4000 años de diferencia, y tenemos esa barrera, la barrera del tiempo, después tenemos de la cultura, ¿no es cierto?, en el cual fue escrito la palabra, no es la misma que tenemos en el día de hoy. Y vemos cómo también nuestra cultura ya está siendo absorbida por nuevas corrientes, ¿verdad? Y estas barreras, ¿no es cierto?, van haciendo más difícil la interpretación. Tenemos también la barrera del lenguaje. Recuerde usted que la escritura fue escrita, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en hebreo y algunas partes en arameo, pero el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego, ¿ya? Y en la mayoría griego koiné, que era el griego del pueblo, ¿ya? Lenguas que ya están muertas, es decir, hoy sí hay un hebreo, sí hay un griego, pero que está totalmente transformado, cambiado, así como nuestro español ha tenido modificaciones, ¿verdad? Cuando teníamos la Reina Valera, 1960, estaba la Reina Valera 1909, ¿verdad? Y ahí hablaba mucho de vosotros, ¿verdad? Y lenguaje que ya no estamos usando. Entonces también el lenguaje es una barrera para poder traer esta interpretación correcta a este tiempo y también cuál fue el propósito por el cual escribió, ¿no es cierto?, el autor principal, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo, la razón que lo llevó a escribir? ¿Ya? Entonces, en alguna de las cartas, Pablo responde a preguntas que le hace la iglesia. En otras, él se entera de que hay problemas, que hay situaciones complejas y él responde a la iglesia. Y hay otras que simplemente él escribe para conocer qué estaba pasando, ¿verdad? Y como la carta que le escribe a los romanos, donde él se presenta, porque esa iglesia él no la había formado, porque quería a futuro, ¿no es cierto?, visitar Roma y desde ahí poder llegar a España. ¿Ya? Entonces es otra barrera, ¿no es cierto?, que nos complica para poder traer ¿verdad? La interpretación o la aplicación correcta a nuestro tiempo. Y también, ¿no es cierto?, algo importante es a quién él le escribe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le escribimos, ¿no es cierto?, en este caso Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba inmersa ya en un puerto lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de idolatría, lleno de paganismo, y la iglesia se levanta en medio de todo ese pecado y pronto comienza a ser afectada por ese pecado. Y por eso Pablo tiene que ordenar, ¿verdad? Y había divisiones, ¿verdad? Había pecado, había abuso de la cena del Señor. Entonces, ¿cuál era la forma, ¿no es cierto?, de vida allí? También es importante, ¿no es cierto?, conocer quiénes eran estos destinatarios primarios, para no traer a nuestro tiempo algo que era parte de la cultura, que era parte de la vida de ese tiempo y que hoy no encaja con nuestro tiempo. Pero sí
la verdad o el principio, ¿no es cierto? Como lo veíamos con la carne sacrificada a ídolos, el principio es el principio del amor. Por amor me voy a negar a hacer algo que yo creo que está correcto. Y tenemos también, por último, ¿no es cierto?, a este autor. ¿Quién fue el autor de esta carta? ¿Verdad? Porque también Dios inspiró por medio del Espíritu Santo a los escritores, ¿verdad?, de la Biblia, pero ellos, ¿no es cierto?, escribieron usando su personalidad. Por eso, ¿no es cierto?, hay algunos que dicen, no, esta carta parece que no la escribió Pablo porque no es su estilo, ¿verdad? No, esta carta, ¿no es cierto?, pareciera que no es de Juan porque no es la forma de escribir de Juan, ¿ya? Y eso se nota o se percibe en los escritos originales, es decir, en el griego o en el hebreo del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que indagar también quién es el autor de esta carta, porque eso también nos ayuda a interpretar y traer, ¿no es cierto?, la correcta aplicación a nuestros días, a nuestro tiempo. ¿Ya? Y como para ir concluyendo, ¿no es cierto?, la clase de hoy y que continuaremos ya el próximo lunes, tenemos dos formas de estudio, ¿ya?, que son el inductivo y el deductivo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a usar el método inductivo, ¿ya? El método inductivo que se sacan las conclusiones del estudio de la palabra misma, de la Biblia, de la Escritura, leyendo el pasaje, ¿no es cierto? Como veíamos al principio, segunda de Timoteo, una vez, dos veces, tres veces, después el pasaje que queremos examinar una vez, dos veces, tres veces, ¿verdad? Y vamos sacando allí información y vamos sacando conclusiones, ¿no es cierto? Pablo estaba solo. Ya Pablo quería instruir, ¿no es cierto?, a Timoteo en el camino de la verdad, ¿verdad? Por medio de la escritura. Entonces, Pablo también lo habían abandonado sus cercanos y tenemos el otro método que es el deductivo, se llega al estudio con las conclusiones, es decir, ya vengo yo con el resultado porque fui a un comentario bíblico que ya me dio la respuesta, ¿verdad? Y en realidad no saco la información directa de la escritura, sino que de algún escrito, ¿verdad? Anterior, ¿ya? Y con estas imágenes, ¿verdad? Vamos a mostrar cuál es el método inductivo y cuál es el método deductivo. Si usted quiere estudiar acerca del pez, tiene dos maneras de hacerlo. Leer libros con respecto a pescar, o, ¿verdad?, cómo tomar un pez, ya como tenemos allí en el primer monito. Y después tenemos, ¿no es cierto?, el método inductivo, ¿verdad?, que es ir a pescar, ¿ya? Y esa es la mejor manera de pescar. Pues, ya yendo, estamos también en el otro método deductivo, que leemos sobre la Biblia, pero no interpretamos ni aplicamos correctamente la Biblia. Así que, queridos hermanos, ya el desafío es que usted pueda entender este concepto, ¿no es cierto?, de estudio inductivo, ¿verdad? Aplicarlo, más que entenderlo, ¿no es cierto?, a la escritura y pueda hacer usted sus propios, la escritura, lo que dice la escritura. Así que con eso hemos concluido, queridos hermanos, la clase de hoy. Voy a subir también la parte que tuvimos, ¿no es cierto?, anteriormente, pero me decían que no estaba bien grabada. Ya espero que esta resulte bien. Ya esperamos con la ayuda del Señor que sea así. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Sé que no ha sido fácil, Señor. Hemos tenido problemas con la tecnología, pero Señor, oramos en el nombre de Jesús para que el próximo lunes todo funcione de la mejor manera. Pero también que esta clase, Señor, que mis hermanos van a ver, donde quizás no van a poder preguntar directamente porque está grabada, también puedan entender, puedan comprender, puedan discernir lo que tú tienes para cada uno de ellos. Señor, glorifica tu nombre, bendice tu nombre a través, Señor, de conocerte por medio de la palabra. Y esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Amamos tu palabra, amamos tu nombre. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu reino y a tu nombre. Gracias, Señor. Pido tu bendición sobre cada matrimonio, sobre cada familia representada, sobre cada iglesia
Dios mío, representada también. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos con la ayuda del Señor el próximo lunes a las 8:30 y esperamos que todo nos funcione bien. Bendiciones a todos.